El Grifo, ideas fluyendo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El Grifo, Ideas Fluyendo. Yo soy Lina Castañeda, redactora creativa de la agencia, y hoy queremos abordar un tema bastante interesante. Vamos a hablar de Medellín, de la ciudad que habitamos, de la ciudad que habita la agencia, y vamos a hablar de los sonidos que la llenan, que llenan sus calles. Vamos a hablar de esos sonidos, de aves, de autos, de personas que habitaban cada uno de los espacios de Medellín cuando nosotros, los humanos, estábamos en cuarentena. Silencio. Estás a punto de comenzar un viaje sonoro al pasado, a un pasado reciente, a esos días de cuarentena estricta del año 2020 en la ciudad de Medellín. Y para hablar de ese tema en particular, contamos con la presencia de Luis Buitrago. Él hace parte de Sound Machine Lab y nos va a contar sobre un proyecto bastante interesante que se llama La Ciudad Sin Nosotros. Luis, ¿cómo estás? Hola Lina, ¿qué más? ¿Todo bien? Todo muy bien y bueno, quisiera que conversáramos un poquito sobre La Ciudad Sin Nosotros. ¿Cómo nace este proyecto? Y que nos cuentes también por qué grabar a Medellín estando en pandemia. Bueno, como lo contaste en la introducción, pues La Ciudad Sin Nosotros es un proyecto, o fue un proyecto que realizamos durante abril y mayo de 2020, ¿cierto? Cuando estaban como los confinamientos más estrictos. Es una cartografía sonora eh, y surge como, digamos, de una curiosidad, pues como del equipo pues creativo de Sound Machine, que básicamente es un colectivo creativo como alrededor del sonido, ¿cierto? La música. Y nos causó mucha, digamos, mucha impresión con el confinamiento, como el nivel de volumen que bajó en la ciudad, ¿cierto? Sobre Sí. todo como de los carros y todo eso. Entonces, como que eso nos prendió, digamos, una chispa, como que salgamos a grabar sonidos de la ciudad. Entonces hicimos unos recorridos, la ciudad evidentemente estaba muy solitaria y se realizaron una serie de grabaciones en diferentes partes. Eso es básicamente como el proyecto, y ahí pues como que se empieza como a expandir pues como otras cosas. Hablemos un poquito de cartografía sonora. ¿Qué es una cartografía sonora y por qué escoger, digamos, este formato? O bueno, ya me explicarás bien de qué se trata para narrar la ciudad. Bueno, la cartografía no es una cosa nueva, ¿cierto? Es una ciencia, digamos, muy antigua, ¿cierto? Como sobre todo de los navegantes, pues, como descubriendo mundos. Pero eso ha evolucionado, pues, con el tiempo. Hasta ahora, pues, cierto, que tenemos toda la facilidad digital, ¿cierto? Google Maps, de alguna manera, es algo Claro. cartográfico, ¿cierto? Cuando uno busca pues qué sé yo, cuando vine pues por ejemplo acá uno busca la agencia, todo ese tipo de información es cartográfica. Pero antes de eso pues había que buscar el mapa, ¿cierto? Con latitud, altitud, todo ese tipo de cosas. Entonces la cartografía es como un recurso para ubicar cosas. Sí. Ahora ya con el sonido, pues digamos que tiene ya como la característica de tomar unas especies de fotos de unos lugares a través del sonido. Entonces, digamos que eso sí es un poco más nuevo. Nosotros tomamos como referencia pues cuando empezamos, porque realmente empezamos de una manera muy, pues no empírica, pero sí como más creativa, por decirlo de alguna forma. Pero después nos encontramos que el tema tenía pues Sí. digamos, su teoría y su cuento. Entonces hay un señor que se llama Ray Murray Schafer, que es como el teórico de la historia, que de hecho murió este año. Y es, digamos que es una forma de contar cómo cambia un lugar a través del sonido. Y la cartografía sonora, pues la ciudad sin nosotros es, digamos, precisamente eso, ¿cierto? También tiene textos, tiene imagen, tiene fotos. Entonces es un recurso narrativo muy,
digamos, muy interesante, muy bacano. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Una vez grabaron, recopilaron todo ese material, que me imagino que escucharlo fue una tarea ardua. Ujú. ¿Cuáles fueron esos hallazgos que encontraron en ese material, en todo lo que, en este proyecto? Bueno, antes de empezar a grabar, entonces sí Sí, empezamos como a mirar qué lugares, ¿cierto? Porque salir como a grabar así, pues tampoco es tan fácil, ¿cierto? Porque el sonido tiende a ser es como un material complejo, ¿cierto? sí, Tiene mucha información. Entonces dividimos como en categorías los lugares, ¿cierto? Como los lugares que intuíamos que eran ruidosos, ¿cierto? Está el centro, hay varios lugares del centro de Medellín, ¿cierto? El Parque Bolívar, la Plazuela San Ignacio, la Avenida Oriental ahí con la playa, ¿cierto? Que uno claro. dice, estos sitios son ruidosos. Y la otra categoría era como los ambientes naturales, ¿cierto? Entonces está el Cerro El Volador, digamos como partes de laderas, ¿cierto? Como la zona del Tesoro, la zona del Cerro El Picacho, como ese tipo de, digamos, de lugares. Y ahí nos encontramos muchas cosas, ¿cierto? La ciudad suena diferente, ¿cierto? A pesar de que hay una especie de, digamos, de sonido común por el contexto, pues, natural, por el trópico, digo yo. eh, a mí me da mucho la sensación escuchando, pues, los audios ya para editarlos, como con los compañeros del equipo, que suena como una especie de finca, ¿cierto? Sí. Medellín, pues como que cuando escuché los audios, incluso en el momento de las grabaciones, pues a mí como que eso me devolvió como a ciertas zonas de, digamos, de como Santa Fe, Antioquia y ese tipo de cosas. O sea, eso me dio la sensación de que Medellín, sin nosotros, aunque ahí sí había alguna gente, pues algunos ruidos, suena como una especie de finca, ¿cierto? Muchas aves, mucha agua, mucho viento, pues como grillitos, ese tipo de cosas que digamos en la cotidianidad no es tan fácil de escuchar, pues porque ya digamos el ruido que nosotros causamos, Producimos, sí. producimos, pues ya no deja escuchar ese tipo de cosas. Entonces digamos que ese es como el hallazgo pues como más curioso y más interesante. Hay otros pues, ¿cierto? Por ejemplo, que la ciudad es muy ruidosa, ¿cierto? Estamos como tenemos una cultura muy del ruido. em, y, y eso pues como que toca todo, ¿cierto? Toca como no solo el nivel de, digamos, del ruido de la ciudad, sino también como el comportamiento Claro. nuestro. Entonces, como que da para muchas cosas. Por ejemplo, hablabas de, bueno, este producto fue grabado entre, me decías, abril y mayo Ujú. del 2020, que fueron épocas en las que salir a la calle era complicado, en las No se que obviamente podía. no se podía. Ujú. Entonces, ahí te quiero preguntar es sobre los retos. A nosotros nos encanta pues hablar de contenidos y sobre todo evidenciar esos retos creativos que ocurren en la realización de los mismos. Entonces, ¿cuáles Ujú. fueron como ese par de retos, esos retos que más destacas de ese proceso de grabación? Pues un reto importante era que era como una cosa ilegal de alguna forma, Sí, ¿cierto? Entonces, y también peligroso, pues la ciudad estaba muy siniestra, pues en ciertas partes, ¿cierto? La noche, pues como tan solitaria, era muy loco, ¿cierto? Además porque íbamos con equipos, entonces sí había como cierto nerviosismo, pues la policía nos paró 2 o 3 veces. Pero ahí pues nosotros teníamos una carta medio hecha, pues una cosa pues muy legal, pero sí hicimos como el trámite pues de los permisos, ¿te acuerdas que ujú, había que sí, registrarse? Tampoco nos entendía muy bien qué estábamos haciendo pues, entonces nunca nos pasó nada pues como en ese sentido. Digamos que en el tema de campo, después un reto importante era como organizar la información, claro, ¿cierto? Porque en la página web, que es la ciudadsinnosotros.com, hay 25 sonidos, ¿cierto? O sea, son 25 registros, 25 lugares. Pero realmente hicimos muchas grabaciones, ¿cierto? sí. Entonces como que llegó un punto en el que uno pues ya no sabía bien qué era lo que estaba como escuchando, esto qué es, no sé qué. Entonces
tuvimos que hacer un trabajo como de muy juicioso de pietaje, ¿cierto? Sí, Como de esto es esto, esto es tal, tal, tal. Y bueno, y ya toda la parte digital, ¿cierto? Que también fue como una cosa novedosa porque esto es un desarrollo, digamos, desde cero. claro. Pues había que poner un mapa, entonces el mapa tiene una aplicación, como toda esa interactividad, ¿cierto? Sí, Nos costó bastante, pero yo creo que la página es bastante, digamos, amigable, pues, ¿cierto? Es una página muy educativa. Finalmente el proyecto terminó siendo, creo yo, como una plataforma educativa y sí. pretendía ser más como una cosa más creativa y terminó siendo una cosa educativa que me parece muy bacano, pues, además que se fue como Sí. transformando. ¿Y dónde crees que se juntó eso de la creatividad y la educación? ¿En qué momento se dieron cuenta de que, bueno, que a través del sonido también se puede educar sobre la ciudad? Pues nos dimos cuenta precisamente como entendiendo ese tema que no hay mucha información al respecto, ¿cierto? Sí, Sobre el cuidado pues de los oídos, por ejemplo, ¿cierto? O mucha conciencia alrededor de el ruido de la ciudad, ¿cierto? Pues sí, eso ni siquiera se hablaba, pero la pandemia, pues como digamos eso que pasó, pues como que activó los oídos de, no solo en Medellín, pues a nivel claro. mundial. Hubo proyectos similares al nuestro, pues desde otras cosas. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que esto puede servir como para abrir un debate alrededor del tema, ¿cierto? Sí, no se habla mucho de la contaminación auditiva, digamos que va muy de la mano también de la contaminación del aire y bueno, en fin. Sí, está ligado porque la contaminación sonora, pues no sabría como el dato exacto, pero seguramente un 80 o un 70% pues es de los carros, Claro, ¿cierto? De los motores, de los pitos, de la música, por ejemplo ahora con el tema de diciembre, lo de la alborada, claro. ¿cierto? Y, y si estamos en una cultura bastante ruidosa, digo yo, pues como que no sé eso de dónde vendrá, pues, pero sí somos un poco Sí, sí, escandalosos, sí. ¿sí o no? Entonces, pues eso sí, no que salgan ustedes ahora aquí, vayan al centro ahora en diciembre y se van a dar cuenta de ese nivel de ruido tan impresionante. Y obviamente está muy relacionado con la contaminación, con la polución, pues porque también son los carros. Sí, Entonces, por ejemplo, qué interesante sería como mirar ese tipo de cosas, pues como que no todo el mundo tiene que estar todo el tiempo en la calle, ¿sí o ujú, no? Pues sí. pero yo creo que eso no va a pasar, pues no hay mucho interés, pues como en que esas cosas cambien. Vamos concluyendo. Ahora nos decías que, digamos, la ciudad suena diferente. Si te vas al sur suena diferente a si te vas al norte, es una zona más central, es mucho más ruidosa que una zona, pues que ciertas zonas en donde tal vez hay, no sé, más árboles o algún tipo de afluente natural. Quiero que hablemos de eso, de cómo suena diferente la ciudad. Bueno, sí, por ejemplo, la zona norte, hay algunos sonidos de esa parte de la ciudad, que es como el Picacho, Castilla, toda esa zona. Eh, es muy curioso las motos, Sí, ¿cierto? Hay muchas motos. Hay también como en ciertos lugares eh, como una especie de, ¿cómo decir eso? Como una especie de añoranza a lo rural, ¿cierto? La gente tiene gallinas, tiene como sí. unas especies de fincas, digamos, populares. Entonces, por ejemplo, eso me pareció muy curioso, escuchar como muchas cosas de fincas o de Sí, digamos campesinos. sonidos que no serían habituales en una ciudad. Por lo menos en esta zona Sí, en en la que esta estamos zona, nosotros, sí. no, pero por ejemplo en el norte sí se ve mucho eso, pues se escucha. También pues como el tema de que la pandemia no tuvo muchos efectos allá, ¿cierto? La gente estaba en la Salía, calle sí. normal, mucha música, ¿cierto? Muchas emisoras como a mucho volumen. Bueno, eso, eso me causó mucha curiosidad como en esa zona. En las zonas, digamos, al sur,
Bueno, el centro, lo que les dije, ¿cierto? Hay mucho ruido, también pues como toda la parte de los venteros ambulantes, que es Informalidad. una cosa muy también de Medellín particularmente, ¿cierto? Los megáfonos, todo ese tipo de cosas eran muy frecuentes, que todavía están ahí pues los músicos en la calle, no sé si ustedes vieron eso, pues como en algunas partes salieron músicos a Ujú, pedir sí, dinero, que los ayudaran. Y ya como en la zona del poblado, digamos las zonas pues no rurales, pero menos habitadas pues densamente pobladas, pues está como esa parte, ¿cierto? Como de las aves, hay mucha agua en la ciudad, ¿cierto? Hay sí. muchas quebradas en esa zona, entonces hay muchas aves, ¿cierto? Particularmente creo yo que Medellín es una ciudad de muchas aves en muchas zonas. El Cerro El Volador nos causó mucha impresión, ¿cierto? Porque fuimos pues un día como a las 7 de la mañana, un domingo en pandemia, o sea que había mucho silencio Claro. y realmente sí sonaba como una especie de bosque pues muy Ujú. habitado por aves. Esas son como las cosas más generales pues como del proyecto. ¿Cuáles son esas lecciones que dejó el proyecto La ciudad sin nosotros? Desde, ¿en qué sentido? ¿Como desde lo profesional Sí, o...? desde todos los ámbitos, desde el ámbito creativo, por ejemplo, pero también qué crees que este proyecto le deja a las personas que en este momento pueden visitar la página y conocer los sonidos de Medellín. Bueno, ahí nos han pasado ciertas cosas. La plataforma también tuvo una exhibición, ¿cierto? Sí, Una instalación física, que ese es como el siguiente paso de ahora para este año que viene, digamos como hacer una instalación que se pueda mover, itinerante. súper. Eh, yo creo que a la gente le impacta mucho, Sí, ¿cierto? Le impacta mucho sobre todo como cómo esa memoria sonora los conecta con algún momento, ¿cierto? Y incluso la gente que vive cerca de esos lugares los logra identificar muy bien. Algunos no, también hay personas que son muy sordas, pues, y no escuchan eso, y uno es como que, wow, ¿cierto? Entonces pasan los niños también les causa mucha curiosidad, como ve los pajaritos, no sé qué. Entonces, digamos que sí tiene como un impacto muy interesante como en la memoria. Entonces hay claro. gente que se acuerda de cuando vivía en tal parte, ve, mira, esto es en Carlos R. Restrepo, hay gente que de una llega como a los lugares, que no es tan fácil, Claro, ¿cierto? no, no debe ser fácil para nada. No es tan fácil. Entonces, como que sí deja varias enseñanzas, pues como alrededor del sonido, como un recurso muy eficaz, pues para narrar, que ahora miren que está muy, digamos, muy de moda, ¿cierto? Porque la gente empezó a escuchar más Escuchar más, música, sí. escuchar más podcasting, como ese tipo de cosas. Y en lo profesional, digamos, para nosotros, pues como creadores de contenidos, pues nos puso como en otra, digamos, como en otro tipo de cosas, ¿cierto? Eh, Desde de contenidos web, pues, digamos, propios, originales, eso me pareció muy interesante. Y llevarlo como al tema de la exposición, o sea, como que ya se cruzan mucho los medios como para contar lo que sea. Sería bueno que a las personas que nos escuchen nos puedas contar cómo encontramos este proyecto en internet, en redes sociales. Cuéntanos para que más puedan conocer la ciudad a través del sonido. Bueno, La Ciudad Sin Nosotros es tal cual, ¿cierto? Se llama así, laciudadsinnosotros.com. Em, Ahí van a encontrar como dos formas de viajar, es un viaje. Entonces hay uno que es una línea de tiempo, que son los días exactos de las grabaciones, y el mapa, que es básicamente la cartografía. Nos pueden encontrar también en SoundCloud, que está como todo el playlist, que se llama Sound Machine Lab. Y en las redes sociales estamos como Sound Machine Lab también, en Instagram, es la red que manejamos. Y ahí estamos publicando pues todo lo que tiene que ver, digamos, con este proyecto y con los nuevos proyectos que van a venir pues el próximo año.
Bueno, Luis, te agradezco mucho por tu presencia. Nos encanta cuando en el Grifo podemos hablar de contenidos, cuando podemos abordar diferentes formas de narrar y bueno, nosotros los invitamos a pegarse este viajecito por la ciudad que caminamos a diario, cerrando los ojos y escuchando atentamente los sonidos que habitan este territorio. Hasta aquí este capítulo de El Grifo, Ideas Fluyendo. Nosotros nos vemos después y bueno, que las ideas sigan fluyendo.